Buenas noches. Muy bien. Doctor Ortega, muy buenas noches, señores Ah, alumnos, buenas noches. hola, Giovanni. ¿Cuántos alumnos son Giovanni? Son 80, Doc, Son 80 en este 80, grupo, pero solo hay en este momento 11. Voy a 11. avisar al de la delegada para que puedan ingresar. Ya, vamos a esperar 5 minutos a ver si llega más Ya, gente. listo, Perfecto. Doc. Gracias, Giovanni.
Bien, buenas noches. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son, mejor dicho? 46, un poquito más de la mitad. A ver si se acostumbran a ser puntuales. Muy bien. Hoy día conmigo, vamos a compartir 6 clases. Esta es la primera y que versa sobre hernias. Perdón, ¿cómo es esto? Voy a compartir. No sé qué pasa. Bien, hoy día vamos a tratar sobre las hernias de la pared abdominal. Yo soy el doctor David Ortega, para los que me tengo que presentar. Yo soy cirujano general, trabajo en el Hospital Rebagliati, en el servicio de colon y recto, y como les decía, vamos a compartir hasta 6 clases con ustedes. Empezamos. ¿Qué cosa es una hernia? La hernia es una protrusión anormal del contenido intraabdominal a través de defectos de la pared. Cuando digo defectos de la pared, me refiero a debilidades y a orificios naturales que se dilatan, que se abren más y dejan, no solo, si tenemos orificios naturales por donde específicamente debe pasar una estructura, al dilatarse aparece una hernia. ¿De acuerdo? La hernia hay una protrusión, ¿de dónde? De la cavidad peritoneal, cavidad abdominal. El peritoneo es una bolsa, ¿no? Recuerden ustedes que el peritoneo este, tiene dos partes, se divide en peritoneo visceral y peritoneo parietal. El visceral, el que está adherido a las vísceras, y el parietal, el que está pegado a la pared, ¿no es cierto? Entonces, hay una protrusión, ¿de dónde? Del contenido abdominal que no, que puede tener un contenido, es el elemento intraabdominal. Puede haber un asa intestinal, puede haber solamente piplo o no puede haber nada, ¿sí? Y hay un orificio anatómico o una debilidad anatómica. ¿Cuáles son las hernias más frecuentes? La hernia más frecuente es las hernias inguinales, de la región inguinal. Le sigue en frecuencia la hernia incisional, también llamada eventación, que forma parte de las hernias ventrales, algunos le llaman hernia ventral. Todos son sinónimos, incisional, ventral, y en nuestro medio se le conoce más como eventración. 8 a 10%, la inguinal 75-80%, le sigue la hernia umbilical, la que protruye a través de la cicatriz umbilical de 3 al 8%, y un poco más lejos la hernia crural o hernia femoral 2 a 3%. ¿Cuáles son los factores etiológicos comunes a todas las hernias? Primero, que congénitamente puede haber una anomalía y puede haber defectos en la pared abdominal. Es más, hay niños que nacen sin pared abdominal anterior y a eso se le llama gastroclisis, ¿sí? O hay pacientes que tienen los agujeros naturales, que le llamamos foramen, dilatados, aumento del foramen. Los que tienen trauma e infecciones también están predispuestos a tener este tipo de patología. Y en general,
toda situación que te lleve a un aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, esfuerzos desmedidos, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, tos. Cada vez que tosemos aumenta la presión intraabdominal. Cada vez que hacemos un esfuerzo excesivo aumenta la presión intraabdominal. La obstrucción intestinal. Todos los varones por encima de 50 años, el 90 y tanto por ciento tiene, o tenemos, me incluyo yo, problema de próstata y tenemos que aumentar la presión para tener una evacuación vesical lo más adecuada posible. El embarazo, la citis y la obesidad igualmente aumentan la presión intraabdominal y este es uno de los principales condicionantes que nos llevan a la producción de hernia. La hernia tiene tres componentes. Tiene un anillo, que es el anillo o foramen, que está dilatado. Tiene un saco, que acá lo ven ustedes. Este saco está formado ¿por qué? Pregunta de examen. Está formado por peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Y hay un contenido, que puede ser epíplon, asas intestinales, ¿no? O puede no tener contenido. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de algunos conceptos para poder uniformizar nuestro lenguaje. ¿Cuándo se dice que una hernia es reductible? Cuando el contenido del saco, este de acá, este contenido, regresa espontáneamente a la cavidad peritoneal, a la cavidad abdominal. Cuando no regresa, hablamos de irreductible. Reductible, el contenido regresa a la cavidad abdominal. Irreductible, no regresa a la cavidad abdominal. ¿A qué le llamamos encarcerado? Acá este encarcerado puede ser también encarcelado, también le llaman, o incarcerado. La palabra verdadera es encarcerado. Atención con lo que voy a decir. Es una hernia irreductible, su contenido no puede regresar a la cavidad abdominal, pero que causa obstrucción intestinal. Repito, la hernia incarcerada, la hernia encarcerada es aquella hernia irreductible que se asocia a obstrucción intestinal, que causa la obstrucción intestinal. ¿Qué es una hernia obstructiva? Es acá aquella que contiene un asa intestinal, la cual es obstruida por la misma hernia. O el anillo comprime la luz o se acoda esa asa intestinal. ¿A qué le llamamos hernia estrangulada? Cuando es una hernia encarcerada que hay compromiso vascular. El anillo de la región, en este caso inguinal, comprime de tal manera que obstruye el paso vascular del paso de sangre y nos lleva a una isquemia. Entonces, cuando decimos estrangulada, compromiso vascular que te puede llevar isquemia. Si tú no haces algo antes, te puede llevar una perforación. ¿De acuerdo? ¿A qué le llamamos hernia deslizante? Esa, y yo les he dicho que la hernia está formada por un saco y el saco está constituido ¿por qué? Por peritoneo parietal. Pero algunas veces parte de ese saco está formado por una víscera, por otra estructura, colon, vejiga. ¿De acuerdo? Repito, deslizante cuando parte del saco está formado por otra estructura, colon o vejiga. Y finalmente, ¿a qué le llamamos incoercible? Es aquella que se reduce fácilmente, pero casi instantáneamente vuelve a aparecer. Incoercible. ¿De acuerdo? Incoercible. Si alguien tiene una duda, simplemente lo hace conocer y trataremos de poner, aclarar las cosas en medio, en lo que podamos hacer. ¿De acuerdo? Las hernias van a producir complicaciones, las complicaciones ya las hemos mencionado, puede producir obstrucción intestinal o puede haber una estrangulación que nos lleva a isquemia, gangrena y perforación.
Hablemos ahora de la región inguinal, porque vamos a hablar de la hernia inguinal. A ver, esto que le voy a referir es la forma más sencilla de poder entender lo que es el conducto inguinal. ¿De acuerdo? A ver, antes de pasar acá, voy a pasar. El conducto inguinal, imagínense ustedes como un tubo, ¿sí? Que tiene un extremo proximal y un extremo distal, ¿sí? En realidad, el conducto inguinal, la región inguinal, no es un tubo, sino vendría a ser un tubo aplanado, ¿de acuerdo? Pero para efectos prácticos vamos a dejarlo así. Va a haber un anillo interno, que es por donde normalmente sale el cordón espermático. Va a haber un anillo externo, va a haber una pared posterior que les voy adelantando, está formada por la fascia transversalis. Va a haber un borde superior que va a estar formado por el tendón conjunto, ya les digo después quién forma el tendón conjunto. Un borde inferior que va a estar formado por el ligamento inguinal y una pared anterior que va a estar formada por la aponeurosis del oblicuo mayor. Perdón, quería volver acá. Entonces, lo que hemos dicho, el anillo inguinal interno, formado por varias fibras de la fascia transversalis, el anillo inguinal externo, que está en la aponeurosis del oblicuo mayor. El canal inguinal tiene una pared anterior que está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor, un borde inferior formado por el ligamento inguinal. El ligamento inguinal recibe varios nombres: ligamento de Pompar, cintilla hilopectina. Nos vamos a quedar con ligamento inguinal, que se origina en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la espina del pubis. ¿De acuerdo? Va a tener un borde superior, que es el tendón conjunto, que está formado por dos músculos, el oblicuo menor y el transverso. Y una pared posterior que está formada por la fascia transversalis. Entonces, otra vez, anillo inguinal interno, cara posterior del canal inguinal, fascia transversalis. La pared posterior está formada por fascia transversalis, debajo de la fascia transversalis, grasa preperitoneal y detrás de esa grasa preperitoneal, peritoneo. ¿Sí? El borde superior va a estar formado por el tendón conjunto, que está, repito, formado por el músculo oblicuo menor y transverso. El borde inferior va a estar formado por el ligamento inguinal desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. En el, en la, en el pared posterior, también conocida como piso del conducto inguinal, vamos a encontrar dos vasos, vena y arteria epigástrica. Vena y arteria epigástrica, que van a delinear un triángulo, fíjense ustedes, vasos epigástricos, ligamento inguinal y tendón conjunto. Este triángulo toma el nombre de triángulo de Hesselbach. Triángulo de Hesselbach, ahí lo tienen ustedes. Vasos epigástricos, ligamento inguinal y borde y del tendón conjunto. En más del 30-40% de los pacientes no tienen tendón conjunto. ¿Qué lo reemplaza ahí? El borde externo del recto anterior del abdomen. Borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Y ahí tenemos el triángulo de Hesselbach. ¿Por qué es importante el triángulo de Hesselbach? Porque esta es una zona de debilidad. No hay mucho músculo ahí, hay poca pared muscular ahí. Y entonces por ahí les adelanto, van a salir las hernias inguinales directas. Las hernias inguinales directas. El conducto inguinal. ¿Qué ocupa el conducto inguinal? En la mujer, el ligamento redondo, que forma parte del sistema suspensorio del útero. En la mujer, solo ligamento redondo. En el hombre,
El conducto inguinal está ocupado por el cordón espermático y el cordón espermático contiene arteria testicular y cremastérica, nervio hilo inguinal y nervio genital, venas del plexo pampiniforme, el conducto deferente y el proceso vaginalis. Todo esto forma parte del cordón espermático que ocupa el conducto inguinal, Muy bien, las hernias inguinales las dividimos en dos grupos, indirecta y directa. Empecemos con la indirecta. ¿Por qué se producen las hernias inguinales indirectas? Atención, pregunta de examen. Las hernias inguinales indirectas ocurren solamente por dos causas. Uno, el orificio inguinal interno es incompetente. ¿Por qué? Porque está dilatado. Porque el orificio inguinal interno solo debe dejar pasar, ¿qué cosa? El cordón espermático. Pero al estar dilatado, por ahí aparece una hernia. ¿De acuerdo? Y la segunda causa que puede producir una hernia inguinal indirecta es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Recuerden ustedes que en los varones, en la vida fetal, los testículos son de ubicación abdominal. Semanas antes del parto, el testículo comienza a migrar a la bolsa escrotal a través del conducto peritoneo vaginal. Días antes del parto, ese conducto, el testículo llegó a la bolsa escrotal y el conducto peritoneo vaginal se ocluye, se cierra, ¿de acuerdo? Pero a veces sucede que no se cierra, que queda patente, queda abierto, y esos son los que tienen una hernia inguinal indirecta. Entonces, recordar, estas son las dos causas que originan una hernia inguinal indirecta. Por eso esta hernia inguinal indirecta, ¿dónde es más frecuente? En los extremos de la vida, en los recién nacidos y en las personas mayores. ¿De acuerdo? La hernia inguinal indirecta es la hernia más común que hay. 5 a 10 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. La relación va de 5 a 10 por 1 de la mujer. En la mujer es realmente raro una hernia inguinal. Y si yo comparo con el otro tipo de hernia, la hernia inguinal indirecta es 5 veces más frecuente que la directa. En conclusión, pregunta de examen, ¿cuál es la hernia inguinal más frecuente? Te voy a decir que es la hernia indirecta. ¿Sí? Y la presentación, ya la dijimos, es en infantes y en adultos mayores. ¿Quiénes tienen hernia inguinal indirecta en potencia? Los que tienen criptorquidia, porque la criptorquidia es el testículo que se quedó a medio camino, no llegó al escroto. Por lo tanto, el conducto peritoneo vaginal está persistente y por ahí va a aparecer una hernia tarde o temprano. Los que tienen hidrocele, igualmente. ¿Sí? A ver, antes que se me vaya la idea. La hernia inguinal indirecta, ¿qué otras características va a tener, como vamos a ver después? Tiene un cuello largo y estrecho. Cuello largo y estrecho. Va a estar junto con el cordón espermático. Repito, la hernia inguinal indirecta está junto con el cordón espermático. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de la hernia inguinal directa. ¿Por qué se produce? Ya dijimos, ¿no es cierto? Una debilidad de la cara posterior o del piso del conducto inguinal. ¿A nivel de dónde? Del triángulo de Hesselbach. ¿Se acuerdan? Ligamento inguinal, vasos epigástricos, tendón conjunto. Triángulo de Hesselbach. Por ahí aparecen las hernias directas. Esta es una lesión adquirida. Está en relación con la actividad física y con la edad. A mayor edad se pierde la elasticidad y puede aparecer esta hernia por esa debilidad que tenemos en el triángulo de Hesselbach. Esta hernia está lejos del cordón espermático, no está junto con el cordón espermático.
Gran diferencia. Este saco generalmente es un saco de un cuello ancho, a diferencia del conducto inguinal, de la hernia inguinal indirecta, que era un cuello estrecho y, y largo. Este es un cuello ancho, ¿de acuerdo? Cuando yo no hago nada por estos pacientes, tanto indirecta como directa, la indirecta, el saco puede llegar al escroto. Comienza a crecer y llega al escroto. La hernia inguinal directa rara vez llega al escroto. Ustedes saben que en medicina no hay nunca ni siempre, ¿sí? Pero muy raro que llegue al escroto. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el examen? El paciente, ¿qué te va a decir? ¿Cuál va a ser la historia del paciente? El paciente te va a decir, doctor, doctora, tengo un bulto en la ingle, te va a decir, ¿no? ¿Dónde es más frecuente? ¿Derecha o izquierda? Más frecuente en la derecha, más frecuente en los hombres. Y ese es un bulto, doctor, que cada vez que iba al baño a pujar o levantaba un peso me aparecía, pero dejaba de hacer ese esfuerzo y regresaba a su sitio. Desaparecía, ¿no? Así que no me molestaba mucho, no le hacía caso. Pero eso ha ido avanzando y ahora cuando hago un esfuerzo me sale el bulto y ya no regresa solo. Yo me lo tengo que acomodar, ¿no? Esa es la historia de una hernia inguinal. Al examen el ideal es examinarlo de pie, decirle que puje un poco y va a aparecer la, el bulto que corresponde a la hernia, ¿sí? El tacto, el examen, es a nivel del escroto, uno busca la base del escroto y busca el anillo inguinal superficial. ¿Se acuerdan que habían dos anillos en la región inguinal? El superficial o externo, ese lo podemos palpar nosotros. Si está dilatado o no, no interesa, no te ayuda en decir si es una hernia, de qué tipo es la hernia, ¿sí? Pero tú le puedes decir, puje cuando tienes el dedo en el anillo inguinal superficial y vas a sentir cómo sale el saco, cómo empuja tu dedo. ¿De acuerdo? Esto es el examen de pie, este es el examen de cúbito. Y entonces, este era uno de los esquemas que muy pocos comprenden. Espero que algo les ayude ahora. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Este es el cordón espermático que está, le han puesto una cintilla para diferenciarlo. Fíjense, el anillo inguinal profundo o peritoneal está a este nivel. Por acá sale el cordón espermático y junto con el cordón espermático está saliendo una hernia. ¿Qué tipo de hernia es? Indirecta. Hernia inguinal indirecta. Fíjense por acá, acá está el ligamento inguinal, no se ve porque sigue acá, y el tendón conjunto estaría en este nivel. Y acá están los vasos epigástricos, y acá tenemos nuestro triángulo de Hesselbach. En el triángulo de Hesselbach está saliendo una hernia. ¿Qué tipo de hernia? Inguinal directa. Entonces, yo puedo referirme a los vasos epigástricos. Cuando la hernia está por dentro, esta es la línea media, está por dentro de los vasos epigástricos, es una hernia inguinal directa. Cuando está por fuera de los vasos, es una hernia inguinal indirecta. Ojalá que no los haya confundido más. Esta es una hernia inguinoescrotal. ¿A qué le llamamos hernia inguinoescrotal? Cuando la hernia indirecta llega al escroto y sigue creciendo y aumenta el escroto. ¿De acuerdo? Entonces, todas las hernias inguinoescrotales son hernias inguinales indirectas. Indirectas. Muy bien, hasta ahí la hernia inguinal. ¿Alguna pregunta? Ya sé que nadie me va a contestar, pero nunca pierdo la Disculpe, esperanza. doctor, Ah, una pregunta. todo claro. ¿Por Bueno, qué en caso de las cejas inguinales indirectas no más al lado derecho que al izquierdo? no entendí bien. Si lo puedes repetir, por favor. ¿Por qué en el caso de las cejas inguinales son en el lado derecho más que en el izquierdo? Buena pregunta, doctor.
porque las hernias son más frecuentes en hombres. Vamos al lado derecho, al lado Ya derecho. sé, espérate, ya voy por ahí, déjame. Escucha, doctor. Los testículos son simétricos, la altura de los testículos es simétrico. Ah, no me vas a decir que nunca has mirado, ¿no? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿La altura de los testículos es Tenía la simétrico? izquierda. ¿El No sé, derecho doctor. es a la misma altura que el izquierdo? Ya pues, no continúo si no me dicen, ¿ah? Y doy la clase por terminada. Son diferentes, doctor. ¿Cuál está más abajo? ¿Cuál está más arriba? No me acuerdo. Derecho está más abajo. Ay, que no me acuerdo. Plageen, pues, plageen. ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Ya están buscando en Google o no? El ¿Ah? derecho se encuentra más descendido, doctor. Al revés, doctor. El derecho está más arriba, el izquierdo está más abajo, porque el derecho es el último en migrar. Primero migra el testículo izquierdo y después el derecho. Y por eso se cree, se postula que las posibilidades de que tengas una hernia son más en el lado derecho que en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? No entendieron. Bueno, Sí, ¿nada más? doctor, está claro. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hablemos ahora de otra hernia y de otra casi lo mismo, pero muy cerca de la región inguinal. Espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis. ¿Cómo se llama esto que hemos dicho? ¿Cómo se llama este ligamento? Ligamento inguinal. El ligamento inguinal llega al pubis, a la espina del pubis y se proyecta, se da la vuelta, Il ¿sí? Se y da a la vuelta. boxing di persona Por favor, Bersinsi, a ver, Lipotensisir. a ver. Roberto Josué Espinosa, apaga tu micro, pues, por Doctor, favor. doctor, mi micro no es el que está prendido. Entonces, ¿cuál está? A mí me parece que el tuyo ya está apagado ahora. Era el tuyo. Yo sé que no lo haces adrede, pero por favor tengan cuidado con eso, porque si algo me molesta es eso, ¿ah? El que no me quiere escuchar, que no me escuche, yo no me voy a molestar por eso. No va a ser la primera ni la última, ¿no? Pero que me dejen el micro abierto no me distrae. Muy bien, entonces el ligamento inguinal. El ligamento inguinal va sobre la sínfisis, perdón, va sobre el pubis y forma un ligamento. Este ligamento se llama ligamento de Gibernard. No lo he puesto acá, caracho, se me ha pasado. O ligamento lacunar. Ese ligamento de Gibernard o lacunar se proyecta sobre la cresta innominada y toma el nombre de ligamento de Cooper, que dicho sea de paso, dicen que es el ligamento más fuerte que hay en la anatomía humana. ¿Sí? Y acá vamos a tener nervio, arteria y vena femoral. Y acá hay un orificio, una abertura. Esta abertura toma el nombre de agujero crural o agujero femoral. ¿Cuáles van a ser los límites de este agujero? Por delante, ligamento inguinal. Por detrás, ligamento de Cooper. Por dentro, ligamento de Gibernard o lacunar. Y por fuera, vasos femorales, vena femoral. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, las hernias que salen por el orificio crural o femoral son las que se llaman hernias crural o femoral. Nosotros le llamamos más crural, los americanos hablan de femoral. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces ya dijimos, anterior ligamento inguinal, posterior ligamento de Cooper, medial ligamento de Gibernard o ligamento lacunar y lateral los vasos femorales, la vena femoral. ¿Por qué aparecen este tipo de hernias? Entre la hernia crural, entre la región crural y la región inguinal hay 10 que están limitadas unas a las otras. ¿Sí? ¿Por qué se produce la hernia crural? Atención, entiendan bien esto. Por una debilidad de la pared posterior del conducto inguinal. Repito, por una debilidad de la pared posterior del conducto inguinal. Es igual que qué hernia. ¿Quién me dice? Igual que qué hernia. Doctor, ¿Ah? la Igual que la hernia.
inguinal directa. Es lo mismo, sino que la hernia inguinal directa protruye hacia la región inguinal. Esta hernia protruye un poquito hacia abajo y se mete a la región crural y termina en el agujero crural. Estas hernias son pequeñitas, salen por el orificio crural, tienen un saco de cuello corto y eso hace posible que la mayoría se encarceren o se estrangulen. 30-40% de las hernias crurales se encarceran o estrangulan. Encarceladas producen obstrucción intestinal, estranguladas, isquemia, necrosis y perforación. ¿De acuerdo? Atención, son más frecuentes en mujeres que en hombres. La hernia crural, solo la hernia crural es más frecuente en mujeres que en hombres y está relacionada con el esfuerzo físico y con el embarazo. ¿De acuerdo? Dos palabras sobre la clasificación de Nyquist. Hay varias clasificaciones, quizás la más usada es la de Nyquist, que las clasifica en 4 tipos. Tipo 1, que es la hernia inguinal indirecta con el anillo inguinal interno normal. ¿Por qué se produce esta hernia? ¿Quién me dice? Por favor, que alguien me diga. Una hernia inguinal indirecta, que el anillo inguinal interno es normal, no está dilatado. ¿Por qué se produce? ¿Nadie? Estoy hablando en el barrio, caracha. Porque hay persistencia del conducto peritoneo vaginal. A estas le llaman congénita algunos. El tipo 2 es la hernia indirecta con el anillo inguinal interno dilatado. ¿Sí? El tipo 3, que es un defecto de la pared posterior, la dividen en 3A, hernia inguinal directa. 3B es una hernia que es mixta o en pantalón. Hay la coexistencia de una hernia inguinal indirecta y una hernia inguinal directa. ¿De acuerdo? La 3C es la hernia femoral o hernia crural y el tipo 4 es la hernia recurrente, es decir, aquella que se opera de hernia y tiempo después vuelve a aparecer en la misma zona, que lo clasifican de la A a la C, de la A a la D si es directa A, B indirecta, C femoral o D combinada. El diagnóstico, ya hablamos un poco de esto, la historia clínica y el examen físico. Esta es un diagnóstico diferencial de las masas inguinales escrotales. Lo primero, por frecuencia pensamos en una hernia inguinal, pero puede haber un hidrocele o un varicocele o un ectópico un testículo que no ha descendido, ¿no? O una inflamación o una torsión testicular. En el caso de torsión testicular se acompaña de un dolor intenso y ustedes pueden ver todas las lesiones que te pueden dar una sospecha de un tumor que tú crees que puede ser un saco. Atención, la linfoadenopatía inguinal se puede confundir con una hernia crural porque son pequeñas, casi de ese mismo tamaño. ¿De acuerdo? Hablemos ahora del tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, no existe tratamiento médico. Se puede poner un braguero, para que, como que es una faja a nivel de la región inguinal para que evite que haya una protrusión de estos elementos, ¿no? Pero es tratamiento definitivo, es quirúrgico. ¿Cuáles son los principios generales? Primero, es restituir el contenido del saco. Si el saco tiene una asa intestinal, un epíplon, se libera y se lleva hacia la cavidad peritoneal o abdominal. Se puede ligar y seccionar la base del saco herniario. Y finalmente se hace la reparación del defecto que está causando esta hernia. Y así tenemos que para la hernia inguinal indirecta, la más frecuente de todas, se reseca el saco, ¿no? Y se hace, ¿qué es lo que está fallando acá? El anillo inguinal interno. Y se va a hacer un nuevo anillo inguinal interno
y de paso reforzamos la pared posterior. ¿La pared posterior está débil? No, en la indirecta está normal, pero se refuerza porque esa es la manera que podemos hacer un nuevo anillo. Ya voy a explicar esto a continuación. La hernia inguinal directa, a diferencia de la indirecta, no se reseca el saco. Este saco se invagina. Normalmente la indirecta es mucho más pequeña. Se invagina el saco y se repara la pared posterior, que es una debilidad a nivel del triángulo de Hesselbach. Se refuerza. ¿De acuerdo? La hernia crural se libera el saco y se lo lleva a la región inguinal. A esto le llamamos inguinalización del saco. ¿Y qué hacemos? Cerramos el agujero crural y reforzamos la pared posterior del conducto inguinal. Recuerden que la hernia crural es igual, la causa es una debilidad de la pared posterior que la hernia inguinal directa. Esta es una hernia crural bilateral y las técnicas que usamos son las siguientes. La técnica de Bassini, que es sutura de ligamento inguinal y tendón conjunto. La técnica de McVeigh, que es la sutura de ligamento de Cooper y tendón conjunto. La técnica de Schuldeis, que él es un cirujano que recomendaba que para él la capa más importante era la fascia transversalis, que es la pared posterior del conducto inguinal o piso del conducto inguinal. Él la cortaba longitudinalmente y le imbrincaba, ¿sí? Y luego hacía igual que un Bassini. La técnica de Liechtenstein, le llaman la técnica libre de tensión, es la que usa una malla que se sutura al ligamento inguinal y al tendón conjunto. Es actualmente la técnica más utilizada y es la que mejores resultados está dando, la técnica de Liechtenstein. ¿Sí? Hasta ahora, todo el abordaje que estamos haciendo de la región inguinal es por la cara anterior, es a través de la piel de la región inguinal, ¿no es cierto? Existe una técnica, la llamada técnica de Stoppa, que él se mete al espacio preperitoneal, ¿sí? Stoppa la describió para hernias inguinales bilaterales, entraba a la línea media, no entraba al peritoneo, levantaba el peritoneo, se iba a los costados y ponía una malla, una colocación de una malla en el espacio preperitoneal. Técnica de Stoppa, ¿sí? A ver, ojalá que me puedan seguir. Se ha abierto el conducto inguinal, acá vemos el cordón espermático y junto con el cordón espermático vemos una tumoración, que es un saco. Este es el saco que corresponde a una hernia inguinal indirecta, indirecta. Acá, si ustedes pueden ver, estarían los vasos epigástricos. Y este es la pared posterior que está bien. ¿De acuerdo? El siguiente paso es que yo separe la hernia inguinal indirecta del saco. Acá lo he separado. Lo he separado, lo ligo y lo corto, lo secciono. ¿Sí? Este muñoncito solito se vuelve a meter, corto el hilo y ya se acabó. Entonces, ¿qué es lo que me está fallando? El orificio inguinal interno. ¿Puedo poner puntos ahí? Difícil, ahí están los vasos femorales, las ilíacas, no, no se recomienda eso. Entonces, voy a hacerle un nuevo anillo inguinal. ¿Y qué hago? Suturo ligamento inguinal y tendón conjunto, como si estuviera reforzando la pared posterior, pero sigo hacia arriba y le dejo el espacio para que pase solamente el cordón espermático. Solamente el cordón espermático. Esta es la técnica de Bassini, que la hacemos para hernias inguinales indirectas. Este es lo mismo, ¿no? Pero ya colorcitos. Y esta es la técnica de McVeigh. La técnica de McVeigh libera el ligamento inguinal. No hay hernia junto con el cordón espermático, perdón, el cordón espermático se libera. Y vamos a suturar ligamento de Cooper a tendón conjunto.
¿De acuerdo? Ligamento de Cooper a tendón conjunto y reforzamos la pared posterior del conducto inguinal. Técnica de Matt-Bay para hernias inguinales directas. Esta es la técnica de Schuldeis. Técnica de Schuldeis se usa una malla, generalmente de polipropilene, nombre comercial Marley, pero es polipropilene el genérico, y sirve tanto para hernias directas como indirectas. Hay una nueva forma, no tan nueva, ya tiene más de 30 años, una técnica que es la técnica laparoscópica. La hernia laparoscópica son dos técnicas que usamos, la totalmente extraperitoneal y la transabdominal preperitoneal, la TAP. ¿Sí? ¿Cuándo está indicada la hernioplastía laparoscópica? ¿Qué ventajas tiene? Que se recupera muy rápido, pero es mucho más cara. ¿Sí? Y el cirujano tiene que tener un expertise adecuado. Ahora la mayoría de jóvenes ya tiene esto. ¿Cuándo está indicado? Para hernias inguinales bilaterales, para hernia inguinal recidivada, es decir, se operó y vuelve a aparecer, o una hernia inguinal, una hernia crural recidivada. Tienen acá hernia inguinal bilateral y acá tienen un paciente con una hernia, ahí se nota la cicatriz y se nota el saco herniario. ¿Sí? Solamente para cultura general, en la, en la técnica, perdón, en la técnica TEC, ¿sí? Por debajo del ombligo se hace una pequeña incisión, se entra en la línea media, se divulsiona, se identifica el peritoneo, pero no se incide, no se corta. Se introduce un trocar que tiene un balón, se infla el balón y el balón va a separar los elementos y insuflamos CO2, ¿sí? Y vamos a ver la región inguinal, pero vista por la cara posterior, ¿sí? Vista por la cara posterior. En esa cara posterior vamos a encontrar el famoso triángulo de Doom, que está limitado, esta es la región derecha, por el lado externo, perdón, por el lado externo van a estar los vasos, perdón, me estoy confundiendo, ya, los vasos gonadales, ¿sí? Y por dentro el cordón espermático, ¿sí? El cordón, el conducto deferente, perdón, por dentro y por fuera el cordón espermático. ¿Sí? Repito, por fuera el, el cordón, esper- eh, el cordón espermático con sus vasos respectivos y por dentro el conducto deferente. Abajo ¿cuál va a ser el contenido? El contenido van a ser los vasos ilíacos. Por eso a este triángulo también le llaman el triángulo mortal. Una lesión a esto comienza a sangrar y es una catástrofe. Tienes que abrir al paciente inmediatamente, porque si no se puede morir. ¿De acuerdo? Esto es lo que veíamos, fíjense. Este es el región derecha, por eso lo van a encontrar cambiado ustedes. Esta es región izquierda. Hacia el lado interno, vasos deferentes. Hacia el lado externo, el cordón espermático con los vasos respectivos. Y el contenido, la vena y arteria ilíaca. En la técnica transabdominal preperitoneal se insufla la cavidad peritoneal, se ve la zona inguinal y el peritoneo se incide. Haces como una ventana ahí, un colgajo para que caiga, para que veas tú el triángulo de Doom, ¿sí? Y sobre esa zona vas a poner una malla tanto en la TEP, en la extraperitoneal y la transabdominal preperitoneal, usas una malla que la vas a fijar con unos clips metálicos, ¿sí? En la extraperitoneal le pones la malla y ahí quedó. En la TAP
tienes que cubrir ese. Otra vez cubres con el peritoneo que lo habías bajado, cubres la malla, porque la malla no puede estar en contacto con vísceras, produce adherencias y puede producirte fístulas, ¿de acuerdo? Actualmente la hernioplastia inguinal laparoscópica es una de las técnicas que cada vez se usa más. La ventaja, como les repito, es que tienen una recuperación espectacular. A los 2 o 3 días ya están incorporados a sus labores cotidianas, ¿sí? Las hernias inguinales en general tienen una recidiva de 3 a 5%, ¿sí? Aquel cirujano que le diga que nunca sus hernias han recidivado es por dos cosas. Nunca ha operado hernias o es un mentiroso. Después, todos tenemos recidiva. Y las complicaciones, ya dijimos, la obstrucción intestinal y la estrangulación que lleva a gangrena o perforación. Esta es una hernia estrangulada, fíjense. El anillo comprime estas dos asas y priva de la irrigación y te da una estrangulación, que si tú no haces algo, no operas al paciente, termina una isquemia, una perforación, ¿sí? Fíjense cómo queda marcado como una fibrosis el sitio de la estrangulación. Muy bien, hasta ahí lo que es hernias inguinales, hernia crural. Rápidamente, porque ya creo que estamos en hora, todavía nos falta. Hablemos rápidamente de la hernia umbilical. Es una protrusión a través del anillo umbilical dilatado, ¿no? Recordar que en el anillo confluye el ligamento redondo y las venas del ligamento umbilical medio, que son importantes en nuestra vida fetal. El ligamento umbilical medio se le conoce como uraco, ¿no? Uraco obliterado. La hernia umbilical tiene dos formas de abordarlo, en el lactante y en el adulto. En el lactante son congénitas, son más frecuentes de las que uno cree. Generalmente cierran solas antes de los 2 años. Por lo tanto, no se recomienda operarlo antes de los 2 años. Si persisten después de los 5 años, deben ser operados. En cambio, en los adultos es una lesión generalmente adquirida por un factor de aumento de presión intraabdominal, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Y se relaciona con un aumento de la presión intraabdominal, embarazo, ascitis, diálisis peritoneal. ¿Cuál es la indicación quirúrgica? Las hernias umbilicales pequeñas, asintomáticas, no se operan, se observan, ¿sí? Las que son grandes, las que son sintomáticas o que tienen presencia de ascitis, se operan. ¿De acuerdo? Se operan. Recuerden, las hernias umbilicales pueden tener un contenido que puede ser epíplor. En la gran mayoría de veces es epíplor. Pero también hemos tenido pacientes que han tenido parte del colon o parte del intestino ahí. ¿De acuerdo? El tratamiento quirúrgico es operación. Antiguamente usábamos la técnica de Mayo, que era hacerle una incisión infraumbilical semioblicua, semicircular, perdón, y se liberaba la cicatriz y se imbrincaba, ¿no? No había una sutura simple, sino que se hacía una especie de sobre ahí, de tal manera que tenía en realidad dos suturas que lo contenían. El problema es que quedaba muy tenso. Prácticamente ya no se usa. La sutura primaria, es decir, la sutura simple, es la que más se utiliza y cuando son más de 3 centímetros se recomienda el uso de una malla. El uso de una malla. Acá tienen ejemplos de hernia umbilical. Estos en recién nacidos, fíjense, se observan. Y esta es la incisión de Mayo, una incisión semicircular, y se hacía una sutura, una por encima y otra por debajo, que nos aseguraba la llamada técnica del sobre. Hablemos ahora de la hernia o hernia incisional o eventración. ¿Qué es la eventración? Es una protrusión a través de una dehiscencia de la aponeurosis de la pared anterior del abdomen en pacientes operados.
Por eso se llama incisional, porque sale a través de una cicatriz por una incisión, ¿sí? Se produce a nivel de la cicatriz operatoria. Está en relación a una tensión excesiva, cicatrización inadecuada, infecciones del sitio operatorio. Cuando tú operas una hernia, una eventación y se infecta esa herida, la posibilidad que presente una eventación es mayor, ¿sí? Estas hernias pueden ir aumentando de tamaño con el tiempo y pueden producir dolor y pueden producir también encarceración. ¿Cuáles son los factores asociados con la eventación? La edad, ya le hemos dicho que a mayor edad se pierde la elasticidad de los tejidos, la desnutrición, todo aquello que te lleve a un aumento de la presión intraabdominal, ascitis, embarazo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o todo aquello que te lleve a una mala cicatrización, diabetes, uso de corticoides, los antineoplásicos, o cuando hay una infección de herida o del sitio quirúrgico. Las complicaciones pueden producir una encarceración, una obstrucción intestinal, una encarceración, una estrangulación. El tratamiento es quirúrgico cuando miden menos de 2 a 3 centímetros, reparación primaria, más de 2 o 3 centímetros, uso de malla. En las estadísticas hablan de una recidiva de este tipo de operación que va del 5 al 25%. Ahí tienen ustedes unos casos de eventación. Esta es una incisión mediana, fíjense. La hernia no está acá, la hernia sale de acá, que crece hacia un lado. Esta es una hernia, esta es una incisión subcostal derecha y fíjense dónde aparece la eventación. Y acá tienen unas monstruosidades que pueden producirse si es que el paciente no acude a un tratamiento adecuado. Esto simplemente para decirles que en la mayoría ya dijimos, más de 2 a 3 centímetros, la recomendación de usar una malla que se puede poner en diversos compartimientos. Se puede poner encima de la aponeurosis, detrás de los rectos o preperitoneal. ¿De acuerdo? Simplemente para... Ya estoy terminando. Dos palabras sobre lo que es la evisceración, para diferenciarlo de eventación. La eventación, creo que no me acuerdo si lo dije. ¿Qué falla en la eventación? Es una dehiscencia del plano músculo-aponeurótico, eventación o hernia incisional. Una dehiscencia del plano músculo-aponeurótico. En la evisceración hay una dehiscencia de todos los planos de la pared en forma simultánea, ¿sí? Hay dehiscencia del plano peritoneal, músculo aponeurótico, piel y tejido celular subcutáneo. Y por ahí aparece el contenido intraabdominal, ¿sí? Generalmente posoperatoria, pero puede ser también por trauma, por causas traumáticas, trauma penetrantes o traumas cerrados o explosivos, qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero la mayoría son por posoperatorias. Y tener presente que ocurren entre el cuarto y sexto día posoperatorio, y el signo premonitorio, ¿cuál es? El paciente van a ver la herida y que está con una gran cantidad de secreción serohemática, abundante por herida operatoria. Pensar en esa posibilidad de una evisceración. El tratamiento es quirúrgico, resutura de pared. Y acá tienen ustedes, fíjense, acá hay una dehiscencia de todos los planos, porque ya se ve epilplon, acá se ve asas intestinales, acá se ve todo el intestino, se ha salido, ¿de acuerdo? Igualmente acá, y esto es traumático, por ejemplo, esta es una herida por arma blanca, acá también hicieron jugar al Michigan, ¿no? Aquí se ve asas intestinales y se ve asas intestinales con epiplo. Evisceración de causa traumática, evisceración posoperatoria. Dos palabras sobre las hernias epigástricas. Las hernias epigástricas, también conocidas como hernias de la línea alba, son las que aparecen en la línea media por encima del ombligo. Generalmente son pequeñas, asintomáticas. Generalmente lo que ocupa es la grasa preperitoneal.
A veces pueden ser grandes, como estos casos que estamos mostrando. En los casos sí necesitan ser operados. Una incisión y una sutura simple. La hernia de Spiegel es aquella hernia que aparece lateral al recto anterior del abdomen, a nivel del arco de Douglas. Hay una zona de debilidad que aparece entre lo que es el arco de Douglas y el borde externo del recto anterior. Ahí aparecen las hernias de Spiegel. El tratamiento es quirúrgico, sutura simple y se recomienda el uso de malla. Y finalmente, no, falta una creo, la diastasis de recto. ¿Qué es diastasis de recto? Tenemos músculo recto anterior, derecho e izquierdo, que se unen en la línea media, ¿no es cierto? Bueno, esa línea media a veces se separa, se abre y tenemos esto, que por ahí aparece una tumoración. Acá y acá, fíjense, acá se ve un recto anterior, otro recto anterior y acá, si lo hago pujar, seguramente aparece este bulto. No tiene mayor significado. Se opera la diastasis de recto, la mayoría se observan. ¿Sí? La mayoría se observan. No, no deben operarse. Y finalmente, esto lo acabo de poner hace un par de horas recién. A algunos les gusta esto, pues, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero bueno. ¿Qué es una hernia de Amián? Es una hernia inguinal donde está el apéndice secal. ¿Qué es una hernia de Richter? Es cuando el cuello muerde una parte de la circunferencia del haz intestinal. No la cierra totalmente, parcialmente, como si estuviera solamente peñiscándola. La hernia de Littré es cuando el divertículo de Meckel está en la hernia. En la hernia inguinal. La hernia de Garengop es el apéndice en una hernia crural o femoral. La hernia de Bordalec y Morgani son hernias diafragmáticas congénitas. La hernia de Petit y Griffel son hernias lumbares. Y hasta acá nomás llego, señores. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Adelante. ¿Las hernias inguinales bidireccionales son más comunes cuando son directas o indirectas? No, no te entiendo. ¿Qué son hernias direccionales? No te entiendo. No, bidireccionales, cuando están en ambos lados al mismo tiempo. No se dice bidireccionales, bilaterales. Disculpe, bilaterales. Bilaterales. ¿Cuál es tu pregunta? Cuando son bilaterales, ¿qué me dices? Si son más comunes cuando son indirectas o directas. No, ahí no conozco la relación. No son muy frecuentes que sean bilaterales, doctora. No va a haber pocas bilaterales. No sabría decirle si son directas o indirectas. Si me viene esa pregunta, yo pondría indirectas porque las indirectas son más frecuentes, ¿no? Por ese lado nomás, pero no tengo la referencia. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos hemos llegado? Hemos llegado a 60. Cosa rara. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Qué hora es? Son las 9:05. Prácticamente casi una hora. ¿Nada más? Muy bien, ojalá que denle una revisada a esto y mañana con sus jefes de práctica comenten esto, que ellos le den cómo examinan al paciente. Si tienen un paciente con hernia, pregúntenle a ver si pueden examinar a un paciente con hernia y pueden hacer que la clase tenga algún valor. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, no hay más preguntas. Nos vemos mañana que tenemos la clase de oncología quirúrgica. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.